mundo. Ayer terminó el intenso debate entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, los precandidatos demócratas, y la campaña continúa activamente. Vemos a Bernie Sanders, está dirigiéndose a sus simpatizantes y su logo es un futuro para que se pueda creer. Él ha hablado de una revolución nuevamente. Nuestra agenda. When real unemployment in this country is close to 10%, African American real unemployment much higher than that. Que el desempleo de los negros, de los afroamericanos es mucho más alto del resto de la población. 17 and 20 years of age. You know what it is? 51%. Está hablando de la diferencia que existe entre la población blanca y la población negra, en lo que es acceso a la educación, por ejemplo, o desempleo. Vamos a hacer. Vamos a invertir en empleos y educación, no en cárceles y en encarcelar a la gente. Y cuando tengamos gente en todo este país working for wages of $7.25, $8, $9 an hour. Trabajando de 7 a 9 dólares. Usted no podemos vivir así. Vamos a subir el salario mínimo. Vamos a subir el salario mínimo. Nosotros estamos luchando en la calle con los trabajadores que exigen que la hora sea pagada con $15 la hora. Vamos a subir el sueldo mínimo. Dice Bernie Sanders, se está dirigiendo entonces a tus simpatizantes, insistiendo en su propuesta de que hay una injusta distribución de la riqueza cada vez más en Estados Unidos, sobre todo a raíz de la gran recesión. Y vemos, por ejemplo, los mensajes que manda su campaña, ¿no? Muy dirigidos ahora ya a la población negra o afroamericana. Dice, por ejemplo, uno de los tweets: la comunidad afroamericana perdió la mitad de su riqueza como resultado del colapso de Wall Street. Ya son mensajes más dirigidos, ¿no?, a los votantes que ahora están en juego. El discurso de Bernie Sanders en las últimas semanas en torno a temas muy sensibles para la población afroamericana es claro, usa estadísticas. Además, cuando habla indirectamente también termina mencionando al gobierno de los Clinton, porque dicen las últimas 2 décadas o los últimos 20 años o 30 años, y comienza a usar estadísticas que son reales, es decir, cómo se ha pauperizado la comunidad afroamericana, cuál es su participación en salud, en educación a comparación de la población blanca, obviamente para hacer énfasis en que es momento de un cambio y que de repente Hillary Clinton no necesariamente representa el cambio al ser, por un lado, esposa de un expresidente de hace un poco más de una década, y por otro lado, al estar muy vinculado al status quo financiero, que es el que ha permitido todo este tipo de, toda esta desigualdad y mala distribución en materia de salud, de educación, etcétera. Así que creo que por ahí va el discurso, y él espera pues que en escenarios como el de Carolina del Sur, en donde las encuestas dan favorita lejos a Hillary Clinton, por lo menos, yo no creo que él espere ganar en Carolina del Sur, pero sí reducir a tal punto las encuestas o los resultados que le permitan en otros estados, en donde se repite pues la presencia masiva de población afroamericana en esos estados, le permitan a él competir realmente con Hillary. Así que creo que la victoria de Sanders no pasa por ganarle a Hillary Clinton en Carolina del Sur, le pasa por reducir la diferencia de 20 puntos que hay en 5, 4 puntos, y eso sería un gran logro para la campaña de Bernie Sanders. Por el gran respaldo que tienen tanto Hillary como su marido, el expresidente Bill Clinton, entre la población negra o afroamericana. Vamos a otro tema. Alrededor de 10.000 refugiados sirios obtendrán asilo en Estados Unidos. La embajada americana en Jordania ha establecido un centro temporal en la capital jordania de Amán para recibir las solicitudes de los sirios que serán asilados en Estados Unidos. Para el 30 de septiembre se pretende cumplir la promesa que hizo el presidente Barack Obama el año pasado al pueblo sirio. Esta decisión es parte de las acciones de apoyo a la solución del conflicto sirio que ejecutan la Unión Europea, Rusia, Irán, Arabia Saudita y el mismo Estados Unidos. Los sirios padecen una severa crisis humanitaria desde marzo del 2011, cuando comenzó el conflicto interno. Desde ese año han huido en grandes grupos, como hemos visto, para refugiarse en países próximos como Jordania, Turquía y Líbano, y en su gran mayoría, y por supuesto también los refugiados que vemos llegar y en qué circunstancias a Europa.
El jefe de Estado sirio, Bashar al-Assad, dio una entrevista exclusiva a la agencia AFP y dijo que no renunciará a ninguna parte de Siria y que las fuerzas gubernamentales retomarán el control de todo el país con ayuda de los bombardeos rusos, pero la solución al conflicto interno que vive su nación va a tomar mucho tiempo y tendrá un precio muy alto, indicó. Assad rechazó las acusaciones de la ONU que culpó a su gobierno de crímenes de guerra y dijo que esas declaraciones eran politizadas. Esta entrevista es publicada después de la reunión de la diplomacia internacional en Múnich, Alemania, y donde se acordó un cese de hostilidades y una búsqueda además de solución urgente para los miles de refugiados que están en la frontera con Turquía. En otro momento de la entrevista, el mandatario sirio mostró su disposición de negociar con la oposición, pero sin dejar de combatir contra grupos rebeldes que tratan de derrocarlo. Desde el inicio de la crisis creímos firmemente en las negociaciones y en la acción política. Sin embargo, negociar no significa detener la guerra contra el terrorismo. Los dos aspectos son indispensables en Siria. Primero, negociamos. Segundo, luchamos contra el terrorismo. Los dos caminos son independientes. Bueno, primero entender qué sostiene para él qué es terrorismo, ¿no? ¿Quiénes están incluidos en esa palabra? Sí, justamente eso iba. Por un lado, estas declaraciones no salen en buen momento, ¿no? En un momento en donde acabamos de ver cómo las grandes potencias podrían haber llegado a un acuerdo previo de cesar el fuego. Él tiene un discurso bastante belicista, militarista, y esto no coincide con lo que pues esperamos del conflicto sirio, además con la información en tanto número de muertos y demás. Sin embargo, ha hecho cosas que creo que parecen lógicas, y creo que Estados Unidos podría estar en otras circunstancias de acuerdo. Es decir, ha dicho, una cosa es el acuerdo, pero eso no debe dejar que nosotros dejemos de considerar y pelear contra el terrorismo. Y creo que es lo que Estados Unidos quiere hacer. Estados Unidos quiere un acuerdo, una cese al fuego, pero también pelear contra el terrorismo. El problema es la pregunta que tú planteas, finalmente. Todos estamos de acuerdo en que debemos un cese al fuego, un acuerdo y pelear contra el terrorismo. ¿Pero qué es terrorismo? Entonces, si tú consideras desde un inicio que todos los rebeldes son terroristas que han sido apoyados por Occidente en los últimos 4 años, pues simplemente lo que podría ser un punto de coincidencia termina siendo un punto de fricción, y es lo que termina sucediendo. Y de ahí que me parece que se usan sus frases y se escucha a Bashar al-Assad, y no es lo que dice, sino finalmente cómo ellos interpretan el conflicto lo más preocupante. Una nueva pausa y regresamos.